Pascua. Bueno, en verdad la Pascua es el próximo fin de semana, pero le puedes decir feliz año nuevo. Y no es porque no nos hayamos visto desde... Hay que bajar un poco por aquí, hay que regular. No es porque no nos hayamos visto desde el 31 de diciembre. Es porque, de acuerdo a la palabra de Dios, el mes de Nisan, que es este mes en el que estamos, Nisan es un nombre bíblico, no tiene nada que ver con enero, febrero, marzo, ni abril, ni los nombres más curiosos de los meses que están al final del año en nuestro calendario, que curiosamente son septiembre, que septiembre está relacionado con el número, ¿con qué número? Yo nací en septiembre y yo sé que septiembre es el mes noveno, pero está relacionado con el 7 y octubre con el octavo, ¿verdad? Y noviembre con el noveno y diciembre, qué fácil, aprobado en matemáticas todos, venga. Pero sin embargo, septiembre es el 9, octubre es el 10, noviembre es el 11, diciembre es el 12. Qué curioso, ¿verdad? Hay algo raro en nuestro calendario. Por eso no nos podemos fiar mucho de nuestro calendario. Y haríamos muy bien en atender a los tiempos de Dios. Evidentemente, todos tenemos un calendario en nuestra casa que dice que hoy es día 14 de abril del año 2019 y muy bien, cuando quedamos con alguien o cuando decimos la fecha de nuestro cumpleaños, estamos refiriéndonos a ese calendario. Pero los tiempos de Dios o las oportunidades de Dios no se mueven en base a ese calendario, se mueven en base al calendario bíblico. Y de acuerdo a la palabra de Dios, en Éxodo capítulo 12, Dios le estaba diciendo a Israel lo siguiente: mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, a punto de salir ya en la Pascua, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes, el mes de Nisan en el que estaban, será el primer mes del año para ustedes. Claro, nosotros no somos Israel. Podríamos decir, bueno, eso se lo dijo Dios a Israel, pues allá ellos con esa información. Pero entonces tendríamos que decir exactamente lo mismo con todo el Antiguo Testamento, porque todo lo que profetizaron los profetas estaba hecho bajo la ley y fue para Israel. Todo lo que Dios le ordenó a Moisés en estatutos y en mandamientos fue dado para Israel. Podríamos decir nosotros no nos regimos bajo nada de eso porque nosotros no somos Israel. Pero hay muchas formas de rebatir ese argumento tan simple. Una, que en el Nuevo Testamento sí se nos dice que nosotros hemos sido injertados en Israel, en el buen olivo. Y dos, que Israel fue simplemente el depositario de esa ley, de esa palabra que venía del cielo. Dios se la tenía que entregar a una tribu, a una nación, y Dios la entregó para que ellos la conservaran, para que ellos la transmitieran de generación en generación, y lo han hecho, ciertamente que lo han hecho. No quiere decir que toda la ley era solamente para Israel. Seguimos viviendo bajo los mismos mandamientos que recibieron ellos. No matarás, no robarás, amarás a tu prójimo, no te harás imágenes, no dirás falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu vecino, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando viene Jesús, algunos mandamientos cambian, o más que cambiar, son superados por una ley más amplia, más abundante y más generosa. Por ejemplo, ya no tenemos que ir a sacrificar animales cada vez que cometemos un pecado, para que el derramamiento de esa sangre borre nuestros pecados. Ya no es necesario. Eso ya lo hizo Cristo, y lo hizo una sola vez, dice la Biblia, para siempre. Algunos mandamientos cambiaron. En el Antiguo Testamento decía, no adulterarás con la mujer de tu prójimo, pero en el Nuevo Testamento, Jesús, en la nueva ley, en Cristo Jesús, la ley del Espíritu, la ley que apunta al corazón, no a lo externo, Jesús dice, cualquiera que mira con ojitos lujuriosos a la vecina, ya adulteró con ella en el corazón. Es una ley superior, ciertamente, porque abarca más cosas. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Estemos atentos
a los tiempos de Dios. Acaba de comenzar el año bíblico. Un año no es otra cosa sino un ciclo. Es un ciclo en el cual Dios hace cosas. Los ciclos empiezan en un momento y terminan en otro momento. Y Dios ha comenzado un ciclo, exactamente el sábado pasado era el primer día del mes de Nisan. Los meses de la Biblia son 12 y tienen 30 días todos ellos. No hay meses de 31 o de 28 o años bisiestos o cosas raras. Son meses de 30 días, de 360 días al año. Los mismos grados que tiene una circunferencia, ¿sí? Como dato anecdótico lo digo, pero que no es anecdótico, tiene mucho que ver con los ciclos de Dios. ¿Y qué ocurre? Pues en cada ciclo, en cada año, Dios ha señalado ya de antemano en el calendario unas fechas especiales. Yo veo como todos los años mi esposa Natalia recibe su calendario de la farmacia o de la óptica o del banco y lo primero que hace es abrir y empezar a señalar allí los cumpleaños, el aniversario de boda, el cumpleaños de su mamá, el viaje a Israel cuando es. Ella empieza y señala todo. Si tiene una cita médica por ahí pendiente, ella coge el calendario, lo abre, ¡trin! Y allí anota todo. Bueno, Dios ha hecho lo mismo. En su palabra lo tenemos en Levítico capítulo 23. No lo vamos a leer entero, pero ahí en Levítico capítulo 23, yo te invito a que lo leas en casa para los que toman notas, anotar Levítico capítulo 23. Ese es el calendario divino. Fue dado hace miles de años, pero hasta el día de hoy se está cumpliendo milimétricamente, con una exactitud impresionante. Y en ese calendario Dios nos dice que hay 4 fechas especiales en la primavera y hay 3 fechas especiales en el otoño. Las fechas de la primavera, ¿cuáles son? La Pascua, efectivamente, en hebreo se llama Pesaj, ¿sí? La Pascua, que es el día 14 del mes de Nisan. Eso ocurrirá empezando el viernes, que estaremos ya en el redil, y seguramente Quique nos va a hablar pues más ampliamente de todo lo que implica la Pascua. Pero allí se celebra la Pascua, el día 14 de Nisan. Se celebra a continuación de la Pascua, desde el día 15 hasta el 21 de Nisan, se celebran 7 días de panes sin levadura. Os suena, ¿verdad? A veces hacemos la cena del Señor aquí y tomamos pan sin levadura, pan ácimo, pan sin levadura porque la levadura en este caso simboliza el pecado, lo contaminado, lo que leuda la masa y la transforma. Y tú sabes que un pan que tiene levadura es un pan esponjoso, ¿verdad? Porque por dentro tiene burbujitas de aire que quedaron allí porque el pan leudó. Pero sin embargo, un pan que no tenga levadura es un mazacote, eso pesa, está sólido, es consistente. Claro, está más rico el pan con levadura, pero la levadura es lo que hace en nuestras vidas, nos hace vacíos por dentro, nos vuelve vanos, nos vuelve demasiado ligeros e inconsistentes. Son 7 días de panes sin levadura. En esos 7 días hay que sacar la levadura de las casas. Las familias judías hasta el día de hoy hacen unos juegos con los niños. Y a mí me encanta en la cultura judía una cosa, porque ellos han tomado estas instrucciones que dio Dios y han hecho una serie de rituales que tienen que ver con lo que ahí ellos van a vivir. Tiene que ver con el pecado, la levadura, la búsqueda de esa levadura. Ellos esconden trocitos de pan en la casa, envueltos en papel, y los niños lo tienen que buscar. ¿Y sabes qué usan para buscarlo? No te lo vas a creer. Usan una lámpara, una vela, que representa la palabra de Dios, como todos bien sabemos. Utilizan una cuchara de madera para cuando encuentren la levadura que está escondida o el trozo de pan que tiene levadura, y utilizan una pluma de ave para recoger, no tocarlo con la mano, sino recogerlo como en un recogedor en la cucharita de madera, y todo eso se saca y se quema. La cucharita de madera nos recuerda a la cruz de Cristo, donde fue llevado nuestro pecado, nuestra levadura. ¿Y la pluma a qué te recuerda? Al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces es impresionante, ellos no sé de dónde sacaron esos elementos, pero es impresionante cómo concuerda
con todo lo que luego vemos en el Nuevo Testamento y cómo esos símbolos están detallados en el Nuevo Testamento, como la luz es la palabra, la cuchara de madera representa la cruz de madera, el madero, y la pluma representa el Espíritu Santo. Dentro de los 7 días de panes sin levadura, evidentemente tiene que haber un sabbat, un día de descanso, porque como son 7 días, al principio, en medio, al final, al tercio primero, al tercio final, en algún momento de esos 7 días hay un sabbat. Bueno, pues después de ese sabbat se ofrece la gavilla, la ofrenda de los primeros frutos de la cebada, ahora en este mes. Y eso se le llama la fiesta de los primeros frutos, o Bikurim en hebreo, y tiene que ver efectivamente con el día en el que resucitó el Señor. El Señor Jesús murió en la Pascua. El Señor Jesús fue sepultado durante los panes sin levadura. El Señor Jesús resucitó en la fiesta de primicias. Impresionante, porque es que hasta el nombre nos habla en el Nuevo Testamento que Jesús es primicias de los que habían de venir. Y por último, 7 semanas cumplidas después del día de las primicias, 7 semanas cumplidas, también caerá entonces en domingo, será el día de la fiesta de las semanas, en hebreo Shavuot, y que todos conocemos en griego como Pentecostés. Pentecostés porque son 50, pente, de ahí viene el 5, 7 semanas completas, cumplidas, 7 por 7, 49, pues ese es el Pentecostés. Y ahí se ofrecen los primeros frutos del trigo. ¿Y el trigo en el Nuevo Testamento qué es? ¿A qué? Cuando el Señor hablaba del trigo, ¿a qué se refería? A la evangelización. El trigo representaba la cosecha, ¿sí? Ya los campos están listos para la cosecha, decía el Señor. El trigo representa las multitudes de gente que tienen que ser evangelizadas. Y precisamente cuando viene el Espíritu Santo, viene en el Pentecostés, en la fiesta de las semanas. Una fiesta que todos aquellos discípulos de Jesús que estaban en Jerusalén iban a celebrar, como mínimo iban a conmemorar, porque sabían que era una fecha importante para Dios. Y lo que vemos entonces es que las fiestas de la primavera, todas ellas tienen que ver con la primera venida de Cristo, la que ocurrió hace 2000 años, pero con una exactitud milimétrica, hasta el punto que en la Pascua vemos que en la época del Señor Jesús, el Cordero de Pascua se sacrificaba efectivamente en el día 14 de Nisan, a las 3 de la tarde. El Señor Jesús murió el día 14 de Nisan a las 3 de la tarde. Cuando el Señor Jesús estaba tomando la última cena con sus discípulos, eso no era la cena de Pascua. La cena de Pascua no podía ser antes de haber sacrificado el Cordero. Eso era una cena de despedida, una última cena, como el cuadro de Leonardo da Vinci. Una última cena, pero no era la cena pascual, no era la cena de Pascua. En panes sin levadura, el pueblo de Israel salió de Egipto y coincide en su aspecto profético con en la sepultura de Cristo. En primicias, ellos cruzaron el Mar Rojo y salieron ya definitivamente de Egipto. En el aspecto profético es la resurrección de Jesucristo. El domingo a primera hora de la mañana, Él ya había resucitado. En Shavuot, en Pentecostés, se le dio la ley a Moisés en el Sinaí. 50 días después de haber salido de Israel, ellos llegaron al Sinaí y allí en lo alto del monte Dios habló con Moisés y le dio todas las leyes para Israel. Y en el aspecto profético coincidió con el derramamiento del Espíritu Santo sobre la primera iglesia que estaba en Jerusalén. Y a partir de ese momento, todos esos hombres vulgares y corrientes como tú y como yo, muchos de ellos sin estudios, muchos de ellos que eran considerados por la sociedad como torpes, como gente sin letras, ungidos por el Espíritu Santo, salieron a predicar el Evangelio de una forma impresionante y conquistaron todo el mundo conocido para Cristo. Gente normal y corriente como tú y como yo,
pero revestidos del poder del Espíritu Santo. Las fiestas del otoño, que son 3, tienen que ver con la segunda venida de Cristo. No vamos hoy a estudiar las fiestas del otoño, ni quiero decir nada al respecto, solamente quiero daros los nombres. La primera es Rosh Hashanah, que quiere decir, o mejor dicho, ese es el nombre que le dan hoy en día a la sociedad moderna de Israel, porque ahí es cuando ellos celebran el Año Nuevo. Ese era el Año Nuevo hasta el momento en que Dios le dijo a Moisés, a partir de ahora será el 1 de Nisan. Pero esa fiesta, en verdad, en la Biblia la encontramos con el nombre de Yom Teruah, la trompeta de Dios, la trompeta, el shofar, ¿sí? El 1 del mes de Tisri. Creo que por aquí estaban poniendo algo. Bueno, la segunda fiesta es Yom Kippur, el día de aflicción, es el día 10 de Tisri. Y la tercera fiesta del otoño es Sukkot, también conocida como tabernáculos, que es del 15 al 21 de Tisri. Allá a finales de septiembre, principios de octubre, estaremos hablando de estas fiestas porque todas ellas tienen que ver con la segunda venida de Cristo. A veces algunos se comen mucho el coco, ¿cuándo vendrá Cristo? Y nadie sabe el día ni la hora. Estudiaremos sobre todo eso porque estudiando las fiestas solemnes de Dios, que así es como las llama Dios en el Levítico capítulo 23, nos damos cuenta que todas esas fiestas apuntan al Mesías, nos muestran aspectos del Mesías. Y no solo nos muestran aspectos del Mesías, es que todas esas fiestas son reveladoras de los planes específicos de Dios y de los tiempos donde se van a cumplir esos planes que Dios tiene. Los planes de Dios se van a cumplir sí o sí, aunque no hubiera nadie en toda la tierra que creyera el anuncio de Dios, los planes de Dios se van a cumplir. Por lo tanto, nosotros haremos bien en estar atentos, como dice la palabra, y mirar y contemplar los tiempos que Dios marca en su palabra. Dice Hebreos 9, 27, 28, y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. ¿Estás oyendo? Tú vas a morir una sola vez y después vendrá el juicio, después de esa muerte. En algún momento después de la muerte vendrá un juicio y tú te vas a presentar delante de Dios. Habrá un juicio diferente. No me quiero adelantar a las fiestas del otoño porque todo esto tiene que ver con las fiestas del otoño. Pero habrá un juicio diferente para los que están en Cristo y un juicio muy distinto para los que no están en Cristo. Serán dos juicios diferentes, con fines diferentes. ¿Por qué? Pues sencillamente porque todo el castigo que nosotros deberíamos recibir por nuestros pecados ya fue satisfecho en la cruz del Calvario. Nosotros deberíamos de ir a un juicio de culpabilidad, a un juicio donde somos presuntos culpables delante de Dios y donde Dios demostraría que ya no somos presuntos, sino que somos totalmente culpables. Pero como ya el castigo de todos esos errores y pecados nuestros ya fue pagado por Jesús en la cruz, a nosotros se nos desvía a un juicio diferente. Es un juicio de recompensas. Ya hablaremos de eso cuando se acerque el otoño. Pero el que no está en Cristo llegará delante del Padre y se sentará delante del juez, que es Dios, y Dios le dirá, bueno, tú estás aquí como presunto adúltero, como presunto mentiroso, como presunto ladrón, como presunto idólatra, como presunto ateo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la persona querrá argumentar 1000 excusas y 1000 justificativos, pero no habrá oportunidad. Dios va a demostrar que infringió todas esas leyes de Dios. Y la sentencia será sin remedio culpabilidad. Y allí es cuando Dios dice, serán echados al infierno. Y allí será el lloro, el llanto, el crujir de dientes. La Pascua es un asunto de salvación o de condenación. Depende de si la recibes o si no la recibes.
de si la aprovechas o no la aprovechas. En el versículo 28 sigue diciendo, así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez. ¿Estás oyendo? Cristo vendrá otra vez. Hay mucha gente, yo cuando llegué a la vida cristiana y me había criado en un ambiente religioso toda mi vida, desde los 6 años hasta los 18 en un colegio de curas, yo no tenía ni idea de que Cristo iba a venir otra vez. Yo me vine a enterar de que Cristo iba a venir otra vez cuando empecé a escuchar a Quique las predicaciones, a nuestro pastor. Y yo decía que Cristo vendrá otra vez y eso no me lo han dicho nunca. A mí me han enseñado la señal de la cruz y 1000 cositas más y el Jesucito de mi vida, pero que Jesús va a venir otra vez. Jamás había oído yo eso. Y Cristo va a venir otra vez, lo dice Dios en su palabra. No para ocuparse de nuestros pecados, porque de eso ya se ocupó hace 2000 años, y muy bien se ocupó, que lo hizo perfecto, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Y yo espero que tú te encuentres entre esos. Que cada vez que se acercan las fiestas del otoño, nosotros hacemos un llamado a estar pendientes de si estamos con nuestras cuentas bien claras delante de Dios. Si cada uno de los que estamos sentados en este rebaño, que es el que Dios me ha permitido, a Natalia y a mí, nos ha permitido pastorear, si cada uno de los que está aquí sentado tiene claro que su nombre está escrito en el libro de la vida y que sabe para dónde va. Porque tristemente muchas veces percibimos, intuimos, nosotros no vemos el corazón, pero vemos el fruto, vemos cosas que nos dicen, aquí hay dudas, esta persona yo no sé, sí, viene a la iglesia, está por aquí, la vemos continuamente, pero no vemos un cambio en su vida. Y eso nos inquieta el corazón. Nos inquieta el corazón porque sería terrible que yo llegue a la presencia de Dios como pastor de la comunidad cristiana integral y Dios me diga, oye, algunas ovejas que yo envié a tu rebaño, tú no aseguraste. Tú solo te conformaste a que vinieran cada domingo a la iglesia. Y yo tengo que luchar contra eso, porque reconozco que me encanta ver el salón lleno y que tengamos que hacer 2 reuniones y que haya gente nueva, me encanta eso. Pero yo no me puedo conformar a eso. Yo no puedo predicar seguramente a toda la ciudad de Barcelona. Son 3 millones de habitantes. TV3 no me deja un espacio en prime time para predicar el evangelio. Pero sí puedo predicaros a vosotros. Y Billy Graham, el mayor evangelista del siglo pasado, dijo que donde más hay que pescar y echar las redes es dentro de la iglesia. ¿Qué te parece? En una ocasión hizo una conferencia con miles de pastores en Europa. Y tú sabes que unas cuantas decenas de pastores recibieron a Cristo en esa conferencia. Y si así están los pastores, ¿cómo estarán las ovejas? Nos reímos, pero familia, esto es un asunto de salvación. Yo prefiero que tú salgas de aquí con congoja en tu corazón y preguntándote, Señor, ¿yo estoy en Cristo? A que tú salgas de aquí feliz en tus emociones de haber cantado a Dios, de haber compartido un rato con los amigos, de haber disfrutado una buena mañana, pero si te atropella un coche y te vas al infierno, ¿qué pasará? Ya no habrá tiempo de reacción, ya no hay lugar para el arrepentimiento. Eso tiene que ser aquí y ahora. Que nos quede claros a todos entonces que Cristo vendrá una segunda vez, no en relación con el pecado, no para solucionar el asunto del pecado, sino para salvar a los que ya entraron al arca de la salvación, a los que ya quisieron entrar en la red. Entonces, todos estos planes de Dios que están revelados, en verdad son un ritual que nos enseñan diferentes aspectos de la obra pasada y futura de Cristo. Vemos con asombro, con una exactitud impresionante, cómo las fiestas de la primavera son el reflejo de lo que fue la primera venida de Cristo. Ya se cumplieron todas ellas, ¿sí? Pero también veremos
que la segunda venida de Cristo está relacionada con las fiestas del otoño. Solo lo dejo ahí y ya en septiembre recuperaré este tema para hablar proféticamente, ahí sí, proféticamente, de las fiestas del otoño. Y vamos a ver que podemos, por la palabra de Dios, tener certeza de cuándo va a venir el Señor Jesús. Y algunos están ahí, ¿qué dice el pastor? Pero si nadie sabe el día ni la hora. Nadie sabe el día ni la hora. Te espero en septiembre y te lo aclaro. Todo lo que se hacía en esas fiestas, y ahora ya me quiero referir un poquito más a las fiestas de la primavera, y lo hacen hasta el día de hoy los judíos, es como un ensayo, para que tú me entiendas. Dios les mandó al pueblo de Israel marcar esas fechas en el calendario y les dijo lo que tenían que hacer en esas fechas, pero todo eso era para que el pueblo de Israel empezara a familiarizarse y empezaran a practicar, a ensayar lo que iba a ser finalmente la venida del Mesías. Y, por ejemplo, dice en Mateo 5:17, para que tú me entiendas: no malinterpreten la razón por la cual he venido, dice el Señor. No vine, está hablando Jesús a la gente de su generación, no vine o no he venido para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. O sea, cuando tú oigas a alguien que te dice, no, ahora ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Y eso qué quiere decir? Que puedes acostarte con todo el mundo que quieras, que puedes emborracharte todos los días, que puedes robar a tu jefe. ¿Y me estás diciendo eso? Porque hay gente que lo quiere interpretar de esa manera, y eso no solamente es una herejía, es que le va a ir muy mal la vida si empieza a vivir de esa manera. El Señor no vino para abolir, para dar por terminada o cancelada o anulada la ley de Moisés. No, Señor. Al contrario, mira lo que dice Jesús: vine para cumplir sus propósitos. Y la palabra que utiliza ahí originalmente en el griego, cumplir, es la palabra pleró. Yo sé que eso te da igual, pero esa palabra significa completar, abundar, llenar, proveer, satisfacer. Es decir, el Señor Jesús, cuando aparece hace 2000 años, viene del cielo, toma forma de siervo, como dice la Biblia, toma forma humana, vive sin pecado, y Él se presenta como Cordero en el día de Pascua, está cumpliendo con todo el ritual de la fiesta de Pascua. Y lo mismo ocurre con su sepultura, con su resurrección y con la promesa del Espíritu Santo que viene 50 días después. Él cumple, Él da satisfacción a esos ensayos que durante 2000 o 3000 años habían estado haciendo los judíos. Para que tú me entiendas, mira, cuando hay una recepción en la Casa Real, y aquí tenemos una foto del rey en uno de sus palacios, y vemos ahí a los soldados que están, la Guardia Real, ahora nos lo van a poner. Entonces, cuando va a venir alguien invitado, una personalidad de otro país, va a venir a España y le va a recibir el rey, pues todos estos tipos que vemos ahí con esas lanzas, con esos trajes, todo protocolario, la alfombra, las luces, todo está en su sitio. Pero esa gente ha ensayado antes de la llegada del rey y de la personalidad invitada. Entonces, ¿cómo ensayan? Pues ahí cogen a 2 actores, ese ya es el día de verdad, pero antes cogen a 2 actores, 2 figurantes, y empiezan a subir la escalera. Entonces, cuando pasan por delante, el soldado pone la lanza y luego la recoge. Y ensayan, y ensayan, y ensayan. El día que viene el rey, ellos le identifican perfectamente, porque el rey lleva, si va vestido de militar, pues lleva las insignias de jefe de las Fuerzas Armadas, lleva su traje militar, lleva la banda no sé qué, todo lo que identifica exactamente al rey. El figurante no llevaba esas insignias, porque no le va a pedir prestado el traje al rey. Como mucho se pone un traje militar y alguna estrellita de cartón ahí de los chinos. Pero el día que viene el rey, él va vestido con la ropa real, ¿sí? Y ahí sí, todos están listos para hacer lo que tienen que hacer porque lo han ensayado. Lo mismo es las fiestas del Señor. Son ensayos que el pueblo de Israel tenía que vivir y practicar para que cuando viniera el Mesías lo identificaran y lo reconocieran.
Por eso cuando tú lees los evangelios es asombroso y es maravilloso ver cómo Jesús continuamente hace referencias a las fiestas antiguas, a las fiestas que fueron declaradas por Dios en Levítico capítulo 23. Y hace alusiones a toda la ley de Moisés, continuamente. ¿Por qué? Porque estaba buscando que los judíos de aquella época identificaran, este es el Mesías, este es el que tenía que venir, este es el que cumple con toda la ley y los profetas. Él es el Mesías. Por ejemplo, en un laboratorio ensayan un tratamiento contra el cáncer y lo ensayan ¿con quién? Con las cobayas, con los ratones, ¿sí? Con un pobre animalito ahí. Y si muere después de 100 intentos, al 101 funciona el tratamiento y entonces empiezan a considerar ensayar en verdad con las personas. Bueno, las fiestas de Dios eran exactamente eso. Dice Hebreos 10.1, acompáñame a leerlo, Hebreos 10.1. El sistema antiguo, bajo la ley de Moisés, era solo una sombra. Cuando tú ves una sombra, ¿sí? Tú puedes saber si la sombra de la persona que estás viendo, si es alta, si es baja, si lleva sombrero, si lleva un abrigo, si tú puedes ver si está con las piernas cruzadas, si está con las manos levantadas. Es una sombra. Tú no sabes ni el color de ojos de esa persona, no sabes el color de su piel, no sabes muchas cosas, pero sí sabes algunas cosas. Lo mismo es con las fiestas. Son una sombra de lo que había de venir. Un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. No son las cosas buenas en sí mismas. ¿De acuerdo? Los judíos de aquellos judíos que no quisieron reconocer al Mesías, ellos se quedaron con las fiestas y rechazaron al Mesías. Pero las fiestas no son las cosas buenas en sí mismas. Nos hablan, nos indican, nos dan un poquito del aspecto de lo que va a ser lo bueno, lo definitivo, lo eterno, lo duradero, lo que va a permanecer para siempre. Sigue diciendo la Biblia, bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, todos los años el corderito, todos los años a comer hierbas amargas, todos los años lo mismo, los mismos rituales, a buscar la levadura en las casas, a hacer los mismos rituales todos los años. ¿Por qué? Pues porque no eran perfectos, no eran suficientes. Dice, nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar a Jerusalén en cumplimiento de esas fiestas. Porque además una característica de estas fiestas es que 3 veces al año todo judío, todo ciudadano israelita que pudiera tenía que ir a Jerusalén y presentarse en el templo a celebrar esas fiestas. 3 veces al año. Pero dice la Biblia, esos sacrificios nunca podían limpiarlos por completo. Pero, sin embargo, en 2 de Pedro 1:19 se nos habla de que nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual haremos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar seguro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga, ¿dónde? Amigo, de esto vamos a hablar hoy mucho. Del corazón. Aquí no vamos a hablar tanto del corderito y de la sangre del corderito que se sacrificaba en la Pascua. Aquí vamos a hablar del corazón. De hecho, el título de la predicación de hoy es La Pascua y el corazón. Porque yo no quiero ser como aquellos judíos que se quedaron en el rito o como aquellos cristianos que se quedan en el crucifijo, que también. Y ocurre lo mismo con aquellos judíos que se quedaron con el corderito, lo mismo ocurre hoy con los que, diciéndose cristianos, se quedan con el crucifijo, con el rito, y se quedan allí clavados. Y en sus corazones no pasa nada. ¿Sí? Efectivamente, y antes de hablar del corazón, Jesús cumplió la Pascua. Lo dice la palabra de Dios, que nuestra Pascua ya fue cumplida en Él. Y fíjate que dentro de ese ritual, quiero solamente comentar unos pequeños aspectos que te van a enamorar de la profecía de Dios.
Dice la Biblia en Éxodo capítulo 12, lo puedes leer también en tu casa, que el día 10 de Nisan, o sea, 4 días antes de la Pascua, toda familia debía apartar un cordero. Ya desde 4 días antes tenían que ir y buscar un corderito que fuera de 1 año, macho, y que no tuviera defectos, que no tuviera ningún defecto, que fuera un corderito de foto, de anuncio, ¿sí? Y durante 4 días ellos tenían que revisar el corderito, a ver si el cordero cojea, a ver si el cordero vomita, a ver si el cordero está tonto, a ver qué le pasa a este cordero, o si es un cordero que sirve para el sacrificio de la Pascua, durante 4 días. ¿Sabes qué? Eso fue exactamente lo que hizo Jesús. 4 días antes de la Pascua, Él llegó a Jerusalén. Y fue cuando Él se montó en el pollino y entrando por una de las calles de Jerusalén, la gente gritaba: Hosana, Hosana en las alturas. ¿Sabes por qué hacían eso? Porque en Jerusalén, también 4 días antes de la Pascua, el sacerdote encargado tenía que ir a por el cordero. ¿Y sabes dónde iba a buscar el cordero para el sacrificio de Pascua? Todos los corderos, ovejas que se sacrificaban en el templo de Jerusalén, eran criados en los pastos de Belén, de la ciudad de Belén, a unos poquitos kilómetros de Jerusalén. Entonces tenían que ir hasta allí, seleccionar el cordero. Jesús nació en Belén, de Judea. Seleccionaban el cordero y lo traían a la ciudad. Y como la ciudad ya estaba en la expectativa de la Pascua, porque ese día ese cordero era simbólico para todo el pueblo de Israel, el que se iba a sacrificar en el templo, entonces todo el pueblo llenaba la calle por donde iba a entrar el sacerdote con ese cordero a cuestas y iban a gritar: Hosana en las alturas, como diciendo: ahí viene nuestra salvación, ahí viene nuestra redención. Pero la gente que no sabía muy bien empezaron a oír, porque empezaron a gritar a Jesús sus propios discípulos, y la gente se unió. Y por eso cuenta la Biblia que todo el mundo empezó a gritar, como si ya viniera el sacerdote con el cordero, y el que estaba entrando era Jesús con el pollino. Pero se estaba cumpliendo la Escritura, se estaba cumpliendo la Escritura. No tenía que tener ningún defecto, y a Jesús lo examinaron, lo interrogaron, lo intentaron acorralar por todas partes, pero ni un solo defecto se le encontró. Solamente pudieron acusarle con falsos testigos sobornados para mentir delante del Sanedrín. Según el historiador romano Flavio Josefo, en sus crónicas él narra cómo en el día del Pesaj, en el día de la Pascua, se sacrificaba el cordero a las 3 de la tarde. Exactamente nos narran los evangelios que Jesús murió a la hora 9, que son las 3 de la tarde. Impresionante. Jesús cumplió exactamente con todo lo preparado en esos ensayos, ¿sí? Y eso nos habla de cómo Jesús efectivamente cumplió todo lo que estaba allí preparado. Ahora, lo más importante de esto es que Jesús es tu Pascua. En el Éxodo, cada familia tenía que apartar un cordero. Y si eran poquitos en la familia, tenían que juntarse con otros vecinos y entre todos apartar un cordero, porque la idea era comérselo entero esa noche, asado con fuego. Tenían que comérselo entero, los riñones, el hígado, todo. No podían quebrar ningún hueso de ese cordero. ¿Recuerdas que a Jesús no le quebraron ningún hueso? Porque cuando iban a hacerlo, ya él estaba muerto. No fue necesario quebrarle las piernas para que no aguantara el peso y se terminara de morir encharcándose sus pulmones de agua, porque esa era la muerte de la cruz. Era una muerte por asfixia, por inundamiento de agua y sangre de los pulmones. Pero a Jesús no. Cuando llegó el soldado ya lo vio muerto, le clavó la lanza y salió agua y dijo: este ya está muerto. Y efectivamente. Y no le tuvieron que quebrar como le hacían a todos los que crucificaban. Impresionante. Es que Dios lo diseñó de una manera tan perfecta y Jesús lo cumplió de una manera tan perfecta que el que no lo vio era porque no quería verlo directamente. Es porque su corazón estaba demasiado mal como para querer verlo. Ahora entonces, si Jesús es tu Pascua, ¿qué ha supuesto
la Pascua de Jesús para tu vida personalmente. Porque una persona que entiende en su corazón que Jesús es su Pascua, difícilmente seguirá teniendo una relación con el pecado como antes. Te quiero volver a repetir esto. Una persona que ha entendido que Jesús es su Pascua, difícilmente va a continuar una relación con el pecado como la que tenía antes. El pecado a partir de ese momento te va a doler, te va a molestar, te va a inquietar, te va a incomodar, pero tú no vas a ser la misma persona con respecto al pecado, porque tampoco lo eres con respecto a Dios. Ahora eres su hijo. Ahora has sido escogido, has sido adoptado, has sido recibido por Dios. Por lo tanto, tu relación con Dios ha cambiado, pero también tu relación con el pecado ha cambiado. Una persona que ha recibido vida en el corazón dará buenos frutos con perseverancia. Y la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Y muchas veces usamos eso para decir, no, pero si yo, los frutos de mi vida, yo vengo a la iglesia y yo diezmo y yo estoy en la célula. Pero es que lo que dice la parábola del sembrador en Mateo es que da fruto con perseverancia. ¿Tú te imaginas que tienes un peral en tu patio, en tu casa, y un año da fruto y otro año no da fruto? Y tú vas a esperar el fruto y dices, ¿y este año? Anda, pues si no hay ni una pera. O vaya porquería de árbol. Pues eso es lo que le pasó a la higuera. Y cuando Jesús iba a comer, y la tuvo que maldecir hasta la raíz, y se secó. Porque se supone que los árboles dan fruto todos los años. Otra cosa es que se malogre la cosecha porque hay una granizada o algo, pero que no llegue a salir el fruto, eso es antinatural. El árbol, mientras tiene vida, va a producir fruto. Y así debe ser el cristiano. Tiene que producir fruto con perseverancia. Dile al que tienes al lado, perseverancia. Es decir, sin interrupciones, con constancia, no con constanza, con constancia. Entonces, se cree con el corazón y tú puedes mirar en la Biblia, se cree con el corazón, se perdona de corazón, se ama de corazón, se sirve de corazón, se obedece de corazón. Lo más importante es el corazón. No todo el que hace esas cosas, servir, amar, perdonar, no todo el que lo hace de corazón. Por eso el fruto va a ser solo temporal. Sí, yo le he perdonado, pero resulta que 3 meses después me encuentro con él y me hace la mitad de lo que me hizo antes y ¡guau!, lo asesino. Lo acabo con mis palabras. O empiezo a hablar mal de esa persona por todas partes. ¿Por qué? Pues porque no le he perdonado. No estoy dando fruto con perseverancia. No ha cambiado mi vida de manera sustancial. Estoy en lo exterior, no en lo interior. Una de las cosas que a mí me ocurrió cuando yo empecé a caminar en la vida cristiana es que enseguida yo tuve una identidad de hijo de Dios muy fuerte. Lo recuerdo como lo más fuerte en mi vida era saber que yo era hijo de Dios. Nadie me podía contrarrestar esa verdad y esa experiencia interna que yo tenía. Era algo que estaba grabado en mi corazón. Podía recibir críticas de mi familia, podía recibir críticas de mis amigos, podían venir miles contra mí, pero yo sabía que era hijo de Dios y que eso no iba a cambiar nunca. Eso lo recuerdo en mis primeros pasos de la vida cristiana como algo tan real, tan fuerte. Yo era tan feliz. Recuerdo que hice varias cosas. En algún momento de mi vida yo tiré toda la música que yo escuchaba antes de recibir al Señor en mi corazón. Recuerdo que tiré cartas, regalos y recuerdos de novias antiguas que yo había tenido. Tranquila, Natalia. Lo tiré todo. Yo conozco gente que guarda cartas
Y están casados ya y guardan las cartas de sus novias y de sus novios anteriores, y ahí tienen un baúl de no sé qué. Yo creo que eso es un error, porque eso es tener una puerta abierta. Pero yo lo tiré, alguien predicó algo y yo lo entendí que lo tenía que hacer y lo tiré. Pero sabes que esas cosas no me ayudaron a convertirme. Yo hice esas cosas porque mi corazón ya quería hacer esas cosas. ¿Me explico? No es lo externo lo que te va a convertir, no es lo que tú haces lo que te va a convertir. Es que tú haces esas cosas porque ya tu corazón se rindió, porque ya tu corazón entendió que necesitaba tener una relación diferente con la gente, con el impío, con el pecado, con la moda, con el mundo. Y como ya lo has entendido, entonces tú haces cosas. Pero no es el hacer las cosas. Uno no tira la cajetilla de tabaco y entonces se convierte. No, uno se convierte y por eso tira la cajetilla de tabaco. Porque dice, ya no necesito esto. Ya la palabra de Dios dice que estoy completo en Jesús. Él es mi Pascua. Y cuando tú lo entiendes, dices, ¿tabaco para qué? Eso me pasó a mí. Yo fumaba los fines de semana. Y fumaba, y fumaba, y fumaba. Pero yo no tuve ni que hacer un curso, ni que ir a un psicólogo, ni tomar pastillas, ni parches, ni nicotina, nada. En un momento que yo entendí, no fue el primer día de mi vida cristiana, ni el segundo. Pasaron varios meses. Pero cuando lo entendí, yo dije, ¿para qué? ¿Para qué necesito yo esto? O el alcohol, o una discoteca. ¿Para qué necesito yo esto? O la música que yo escuchaba. No la necesito. Pero vuelvo a repetir, no fue el hacer esas cosas las que me convirtieron, sino que fruto de un corazón que se rinde, yo pude hacer esas cosas. Dios efectivamente hace diferencia entre sus hijos y los que no son sus hijos. Habrá una diferencia en aquel juicio al que todos vamos a ir, pero también hubo una diferencia en Egipto cuando salieron y fueron liberados por Dios los israelitas, y vino la plaga de la muerte a los primogénitos. Y Dios le dijo a Moisés, vas a ver que hay diferencia. Los egipcios van a saber que hay diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Y eso me encanta, porque yo creo que Dios siempre hace diferencias entre sus hijos y los que no son sus hijos. Hace diferencias cuando bendice, porque hay una cosa que solo Dios puede dar y se la da a sus hijos, que es el don de disfrutar de la bendición. Por ejemplo, si a alguien le contratan y le dan un salario de 5.000 euros al mes, qué bendición tan grande, ¿verdad? Una buena bendición. Pero hay gente que gana eso y no disfruta. Y hay gente que gana 700 euros y lo disfruta. Y es feliz porque depende de Dios. Entonces, ese don de poder disfrutar te lo da Dios y es una bendición. Pero también cuando Dios castiga, hace diferencia entre sus hijos y los que no son sus hijos. En cierta ocasión, el rey David pecó porque hizo un censo y no le gustó a Dios que David hiciera un censo. ¿Por qué? Porque David estaba empezando a confiar en su ejército más que en Dios. Voy a contar cuántos militares tengo, cuántos caballos, cuántas espadas, y esa es mi fuerza. Dios dijo, tengo que corregir a este hijo mío, está confundido, está confiando más en su nómina, en el banco, en su familia, en su título, en su capacidad. No, le tengo que corregir. Y Dios le manda un profeta al rey David, le dice, oye David, dice Dios que estás mal en tu corazón, estás pensando cosas que no son agradables delante de Dios y Dios te va a castigar. Y Dios me ha dicho que te diga 3 cosas, escoge uno de los 3 castigos. Y cuando le dice los 3 castigos, David, que era un hombre sabio ciertamente y temeroso de Dios, porque esa es la sabiduría, temer a Dios, dice, prefiero caer en manos de Dios que en manos de los hombres. Prefiero que sea Dios el que me castigue directamente con una enfermedad, con una plaga, antes que caer en manos de un ejército o de cualquier hombre. ¿Por qué? Pues porque Dios es clemente y misericordioso. Y Dios va a castigar, sí, pero el castigo de Dios es un castigo que viene para corregir, no para destruir. El castigo de Dios es un castigo corrector, es un castigo con amor, porque Dios al que ama,
disciplina. Y qué sabio David, que supo entender que Dios hacía diferencia entre los que son hijos y los que no son hijos. ¿Qué ha supuesto para ti la Pascua? ¿Cómo percibes el sacrificio de Cristo? ¿Cómo ha afectado eso a tu vida? ¿Ves alguna diferencia entre cómo Dios te trata a ti y cómo Dios trata a la gente que tú conoces y que no tiene temor de Dios? ¿Ves alguna diferencia? ¿Eres esclavo o ya eres libre? Una de las cosas más difíciles para todos nosotros es sacar Egipto de nuestro corazón. Cuando Israel en la Pascua salió de Egipto, salieron físicamente y dejaron a Faraón y a todo su ejército detrás. Ya no tenían la opresión del Faraón encima, pero ocurrió un fenómeno extraño, pero que nos ocurre a todos. Nosotros no somos diferentes de aquellos judíos, somos lo mismo, la misma esencia, nuestro corazón es igual. ¿Qué les ocurrió a ellos? Que cuando llevaban unas jornadas fuera de Egipto y habían visto la plaga de la muerte de los primogénitos de los egipcios y cómo ningún primogénito de Israel había muerto. Habían visto que salieron y el mar se abrió en dos, el mar Rojo, para que ellos pasaran a la otra orilla. Un mar que tiene varios kilómetros. Y cuando el faraón, enrabietado, fue a buscarlos, los mares se cerraron y todo el ejército de faraón murió allí. Se han encontrado ruedas de carros antiguos allí, en el fondo de ese mar. Y no solo eso, se han encontrado como una cordillera submarina en el fondo de ese mar. Seguramente fue por allí por donde cruzó todo Israel. Pero lo más impresionante es que ellos, habiendo visto esos milagros, o sea, tú imagínate que ves que el Mediterráneo se abre y tú puedes ir hasta Ibiza. O sea, una cosa de otro mundo. Eso es algo impresionante. Imagínate que tú estás en el desierto y te levantas por la mañana y hay una comida, un maná en el suelo. Y tú lo coges y eso es dulce y eso te alimenta y tú no te quedas flaco, sino que estás robusto comiendo esa simple comida. O sea, qué milagros tan impresionantes. Pues ¿sabes qué ocurrió en el corazón de los israelitas? Lo que nos ocurre a nosotros muchas veces. Que nuestra mirada está para allá, pero nuestro corazón está para allá. Estamos mirando a Egipto en nuestro corazón. Estamos queriendo volver atrás. Eso es algo que lo vemos en la Biblia continuamente. Lot puso sus tiendas de campaña mirando hacia Sodoma. Y Sodoma representaba el pecado. Él tenía, con ese gesto, él estaba diciendo qué era lo que a su corazón le importaba. Y si tú quieres prosperar en la vida cristiana, y si tú quieres dar fruto con perseverancia en la vida cristiana, tú vas a tener que sacarte el Egipto de tu corazón y no quedarte simplemente con el crucifijo, con el rito externo, que fue lo que hizo Cristo. Fue algo real, pero si tú no lo aplicas a tu corazón, no pasará nada en tu vida, no cambiarás nada, no habrá cambios. Yo veo gente que pasa años en la iglesia y a veces saltando de iglesia en iglesia y no cambia su vida y siguen siendo mentirosos, estafadores, adúlteros, tramposos. Y yo digo, Señor, sin integridad. Digo, ¿y por qué no cambian? ¿Sabes por qué no cambian? Porque el corazón sigue mirando para Egipto, sigue dado la vuelta. La vista la tienen hacia adelante, pero el corazón lo tienen girado. Y dice Jeremías 17:1, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, grabado con punta de diamante en su corazón de piedra. Se cree con el corazón, se sirve con el corazón, se ama con el corazón, pero se peca con el corazón. No se peca con los genitales, no se peca con la tarjeta de crédito, no se peca con los ojos, se peca con el corazón.
Por eso es el corazón el que se tiene que volver a Dios. De la misma manera que Dios puso eternidad en nuestro corazón y puso la ley en el corazón, también Dios quiere que la sangre de Jesús esté en nuestro corazón. En el rito de la fiesta de Pascua, la sangre había que ponerla en la puerta. Había que pintar los postes y el dintel de arriba con la sangre del cordero que había degollado cada familia. Eso serviría para que el ángel de la muerte pasara de largo por esa casa y no matara al primogénito de esa casa. Hoy en día, la sangre de Jesús no puede estar más allí en ese crucifijo. Ya tienes que traerla a tu corazón. Y es tu corazón el que tiene que ser untado con esa sangre. Y señalamos aquí porque está el corazón físico, pero tú me entiendes que no es el corazón físico, ¿verdad? Es tu yo, es tu esencia, es quien eres tú. Jeremías también dijo: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Está hablando de ti. Está hablando de cada uno de nosotros. Tú y yo no somos mejor que Adán, ni mejor que Caín. No somos mejores que ellos. Somos igual, de la misma naturaleza. Y si no permitimos que la sangre del Señor unte nuestro corazón, seremos asesinos, seremos violadores, seremos ladrones, seremos mentirosos. No cambiará nuestra vida. Vendremos aquí, sonreiremos, levantaremos nuestras manos, echaremos nuestro sobre, pero nada cambiará en nuestra vida. Seguiremos siendo las mismas malas personas de antes. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es?, se preguntaba Jeremías. ¿Quién realmente lo sabe? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Porque eso sí, se peca con el corazón, pero al final todo lo que hay en el corazón sale al exterior. Si tú eres un hombre que mira a las mujeres, un día te van a pillar adulterando. Si tú eres una persona que roba a su jefe, un día te van a pillar. Si tú eres alguien que piensa mal de los demás, un día tu lengua te va a traicionar y lo vas a decir en público. Porque todo lo que hay en el corazón, Dios lo examina y Dios lo saca a la luz. Por eso, queridos hijos de Dios, prefiero que salgas de esta reunión con congoja, pero que salgas a la libertad, a la verdadera libertad con la que Cristo te quiere hacer libre. Y que no sea solo una palabra bonita, que no sea solo una palabra hermosa, sino que sea algo sincero. Dios dice en Ezequiel: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Lo mismo viene a decir en Hechos capítulo 3, cuando predicaban los apóstoles: ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente al Mesías en la segunda venida. Oramos, familia, oremos con el corazón, oremos con el corazón, no oremos solo con palabras. Que no sea tampoco que ore yo y tú escuchas, que tú ores con tu corazón, que tú ores pidiéndole a Dios: Señor, en esta mañana, viendo a Jesús colgado en esa cruz, no me quiero quedar allí, Señor, en ese rito. No me quiero quedar allí, Señor, en esa figura de la cual muchos han hecho un ídolo. Yo quiero, Señor, que esa sangre toque hoy mi corazón. Que esa sangre toque hoy mi vida, Señor. No quiero ser el mismo de ayer. No quiero seguir siendo la misma persona. Es verdad, Señor, que algunos de nosotros hemos dado fruto
pero de una manera inconstante. Y nos daba rabia cada vez que venían tiempos de esterilidad. Y cuestionábamos muchas cosas, Señor, pero si todo eso ha servido para llegar hasta aquí y decirte, Señor, dame un corazón nuevo, necesito un corazón nuevo. Tú eres el alfarero que eres capaz de coger todos los trozos y volver a hacer una masa nueva, moldeable, y volver a levantar una vida, un corazón totalmente nuevo. No es un remiendo, no es un parche, no es una chapuza, Señor, es una obra nueva la que tú haces. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos un refrigerio del cielo? Dios te está invitando a que te humilles delante de Él, a que confieses el pecado de tu corazón delante de Él. Quizá no has llegado a cometer un pecado, pero en tu corazón hay adulterio, en tu corazón hay envidia, en tu corazón hay religiosidad. Esas son las cosas más difíciles, porque nuestro corazón quiere engañarnos y nuestro corazón quiere decirnos, no hay ningún problema, todo está bien, la fachada se sostiene, todavía eres creíble delante de tu esposa, delante de tus hijos, pero es mentira. Dile, Señor, limpia mi corazón, lávame por completo, Señor. Para eso moriste tú en la cruz, Jesús, para darme vida, para darme un nuevo corazón, para traer sanidad, restauración, pureza, limpieza, Señor, para que yo ya no sea un esclavo, para que yo no sea el mismo. Hoy renuncio al Egipto de mi corazón, Señor. Sácalo, Dios, y clávalo en aquella cruz donde tú entregaste tu vida por mí, Señor. Saca el Egipto de mi vida. Sácalo, Señor, sácalo. Sácalo. Siempre vas a ser tentado en las mismas cosas. El diablo no se va a inventar pecados nuevos con tu vida. Renuncia a los pecados antiguos. Tú sabes cuáles son. Renuncia a los pecados con los que tú llegaste a rastras a Cristo. Y dile, Señor, arráncalos de mi corazón. No solo de mis acciones, no solo de mis actitudes. Yo quiero arrancar el Egipto de mi corazón, las sendas antiguas por las cuales siempre vuelvo al vómito, Señor. Límpiame, Señor. Limpia a cada uno de tus hijos en este lugar. Que hoy por tu Espíritu Santo la sangre del Cordero de Dios sea aplicada a cada corazón, sea aplicada a cada vida, Señor. A ti, el Alfa y la Omega, y el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Que sea de corazón. A ti, el Todopoderoso, y el que es y que será, y el gran yo soy.